En el cine de terror hay películas que no buscan simplemente asustar, van más allá del susto fácil para explorar lo prohibido, lo incómodo y lo que muchos prefieren no mirar de frente. Obras que combinan el miedo con la atracción, la violencia con la vulnerabilidad y el deseo con la destrucción. A lo largo de las décadas, varios directores se han atrevido a cruzar esa delgada línea entre lo sensual y lo perturbador, creando películas donde el cuerpo, la obsesión y el dolor se convierten en vehículos para hablar del alma humana. En este video vamos a recorrer 12 películas de terror que mezclan lo erótico con lo inquietante, historias que incomodan, seducen y desafían cualquier idea convencional de lo que el terror puede ser. Vamos con la intro y empezamos. Grata sorpresa la que me dio esta película Bone Lake del 2025, que además de todo está muy bien dirigida. En ella seguimos la historia de dos parejas que por error reservan la misma cabaña para pasar un fin de semana romántico. Esto resulta una coincidencia incómoda, pero deciden convivir al menos durante toda esa jornada. A medida que pasan las horas empiezan a surgir tensiones del orden sexual y también esa sensación de que algo no está del todo bien, una pesadilla donde la confianza puede ser el error más grande. Surrealismo, erotismo, fantástico, comedia y terror, todo ese combo entra en la extrañísima y por supuesto extrema The Beast, película francesa de 1975. En ella, en el corazón de un bosque oscuro, una familia aristocrática en apuros económicos espera con ansias la llegada de Lucy, la hija de un acaudalado burgués cuyo matrimonio con el excéntrico heredero promete salvar su fortuna. Sin embargo, la tranquilidad de la mansión se ve alterada cuando Lucy, fascinada por la historia de Romilda, una antepasada envuelta en leyendas oscuras, comienza a descubrir secretos perturbadores. Según los rumores, Romilda habría tenido un encuentro con una misteriosa bestia que merodeaba por los bosques cercanos. Es una película bizarra, cutre a la vez, con aires sofisticados, extraña, todo un viaje. Nurse 3D del 2013 nos presenta a Abby, una enfermera modelo en apariencia, dedicada, profesional y respetada por sus colegas, pero detrás del uniforme blanco se esconde una mujer obsesionada con la justicia. A su manera, claro está, Abby dedica sus noches a localizar a hombres infieles y manipuladores, utilizando su atractivo y sensualidad para atraerlos antes de castigarlos de forma brutal. Su doble vida parece perfectamente controlada hasta que conoce a Dani, una joven enfermera a la que toma bajo su tutela. Esta amistad inicial va a devenir en obsesión fatal. Los celos, la manipulación y la violencia van en aumento, mientras Abby demuestra que su amor puede ser tan intenso como destructivo. El remake del clásico de los años 40, Cat People, tiene un tono y una simbología muy distinta al original, atravesada por el velo autoral del maestro Paul Schrader y protagonizada con gran sensualidad por Natasha Kinski. La historia sigue a Irena, una joven misteriosa que llega a Nueva Orleans para reencontrarse con su hermano, un hombre tan carismático como inquietante. Pero Irena no es una mujer común, pertenece a una antigua raza que en momentos de pasión o violencia puede transformarse en una pantera salvaje. Cuando Irena conoce a Oliver, un cuidador del zoológico local, surge entre ambos una atracción intensa. Sin embargo, su despertar sexual amenaza con liberar la parte más oscura de su naturaleza. Con una fotografía cargada de sensualidad, un tono onírico y una banda sonora inolvidable de Giorgio Moroder que incluye el tema Cat People interpretado por David Bowie, Paul Schrader reinterpreta el clásico del 42 en clave más provocadora y trágica. Pocas películas en la historia del cine han logrado incomodar tanto como Tras el Cristal, una ópera prima española asfixiante, enfermiza y profundamente perturbadora que se adentra en los rincones más oscuros del alma humana, donde la inocencia, la culpa y la perversión se fusionan en una obra tremendamente dura. El film comienza tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Klaus, un antiguo médico nazi que participó en atrocidades inimaginables contra niños, sobrevive a un intento de quitarse la vida que lo deja postrado dentro de un pulmón de acero. Ahora, inmóvil y dependiente, vive recluido junto a su esposa y su hija en una mansión en ruinas como un fantasma que respira a través de la máquina que lo mantiene con vida.
Pero la calma se rompe con la llegada de un joven misterioso que se ofrece como enfermero. Su presencia despierta algo en el doctor: miedo, curiosidad y una conexión perversa. Lo que al principio parece un juego de poder se convierte en una espiral de dominación, deseo y tortura psicológica. El joven no solo sabe quién es Klaus, sino que también conoce cada uno de sus crímenes y está decidido a continuar su legado o destruirlo desde adentro. Más que una película, es una experiencia incómoda sobre la transmisión del mal y la imposibilidad de escapar de él. Una reflexión brutal sobre cómo la violencia, una vez sembrada, puede mutar, transformarse y seguir respirando, incluso detrás del cristal. Una de las películas más provocadoras y perturbadoras del cine mexicano contemporáneo, La Región Salvaje del 2016, nos sitúa en una pequeña ciudad marcada por el machismo, la represión sexual y la doble moral. Allí vive Alejandra, una joven madre que parece llevar una vida estable junto a su esposo Ángel y sus hijos, pero cuya relación se encuentra desgastada por la rutina y el deseo insatisfecho. Su hermano Fabián, enfermero en un hospital, es uno de los pocos apoyos emocionales que tiene. Todo cambia cuando aparece Verónica, una mujer enigmática que irrumpe en sus vidas con una advertencia y una promesa. En lo profundo del bosque hay una cabaña donde habita algo que puede liberar sus deseos más reprimidos. Lo que parece una metáfora del placer prohibido se convierte en una experiencia física y peligrosa. Esa presencia no es humana, pero despierta una fascinación irresistible en quienes la conocen. Amat Escalante mezcla realismo social con horror cósmico, utilizando lo sobrenatural para hablar del deseo, la culpa y la violencia estructural de una sociedad que castiga lo diferente. En una línea similar a La Región Salvaje, Possession de 1981 es un clásico ya y una obra maestra del cine francés con una de las actuaciones más brillantes de la historia del cine, la de Isabelle Adjani por supuesto. Ambientada en un Berlín dividido, la historia sigue la desintegración de un matrimonio que se transforma en una auténtica pesadilla. Mark, un joven Sam Neill, regresa a casa tras un viaje de trabajo y descubre que su esposa Anna se comporta de manera errática. Está distante, confundida y presa de una angustia inexplicable. Cuando finalmente le confiesa que tiene un amante y decide abandonarlo, Mark se sumerge en una espiral de desesperación, celos y locura. Pero lo que comienza como un drama conyugal va a adoptar un giro completamente enfermizo y sobrenatural. Anna no solo ha dejado a Mark, también ha abandonado a su amante humano. Algo escapa a la lógica, algo que la posee, la devora y la transforma. Lo que Mark descubrirá en su intento de entenderla es increíble. Una criatura salida del deseo y la culpa que parece materializar las emociones más reprimidas de ambos. Este derrumbe emocional se convierte en una experiencia casi física. La cámara nerviosa, el montaje caótico y las interpretaciones al límite la vuelven una experiencia sublime. Thriller de venganza que no inventa nada nuevo, pero que es muy potente, MFA del 2017, está protagonizada por Francesca Eastwood, hija de Clint Eastwood. La película ofrece una mirada incómoda pero necesaria sobre el trauma, la rabia y la búsqueda de justicia cuando el sistema falla. Noelle es una joven estudiante de arte, tímida y reservada, que vive en su propio mundo creativo, pero todo cambia tras ser brutalmente agredida por un compañero de su universidad. Su vida se quiebra en silencio, sin apoyo ni respuestas, hasta que en un inesperado enfrentamiento con su agresor lo mata accidentalmente. A partir de ese momento, la culpa y el miedo se van a mezclar con una nueva sensación de poder. Intentando volver a la normalidad, Noelle descubre que no está sola, hay otras víctimas en el campus, otras mujeres marcadas por el mismo silencio. El dolor se convierte en impulso y su arte empieza a reflejar la oscuridad que ahora domina su interior. Movida por la impotencia y la necesidad de justicia, comienza una cruzada violenta contra los agresores que siguen impunes. Vamos con una rareza, Cannibal Mukbang del 2023. La película sigue a Mark, un joven tímido, solitario y vulnerable que anhela una conexión real en medio del vacío digital. Todo cambia cuando conoce a Ash, una mujer carismática, excéntrica y enigmática que parece ver en él algo más que un simple espectador. Pero lo que comienza como una historia de atracción y deseo
se convierte pronto en una pesadilla cuando Mark descubre el verdadero mundo de Ash, el mukbang, esas transmisiones en vivo donde las personas comen frente a la cámara, pero acá llevadas a un nivel macabro. La obsesión de Ash por la atención y la fama digital tiene un costo impensable y su pasión por la comida pronto revela un secreto grotesco. Dirigida por Eli Roth, Knock Knock cuenta con un reparto por lo menos curioso: Keanu Reeves, Ana de Armas antes de su estrellato y la chilena Lorenza Iso, que por aquel entonces era esposa de Roth. Knock Knock, por otro lado, se encuentra filmada en Chile. Sí, todo es bastante curioso, pero más allá de estos datos, la historia se centra en Evan, un hombre casado, padre ejemplar y arquitecto que se queda solo en casa durante un fin de semana. Todo parece tranquilo hasta que en plena noche de lluvia, dos jóvenes mujeres llaman a su puerta empapadas y pidiendo ayuda. Al principio su aparición parece un simple accidente, pero lo que comienza como una noche de cortesía va a devenir en una trampa erótica y sádica. Evan cede a la tentación solo para descubrir al día siguiente que ha caído en un juego perverso donde las chicas no buscan placer sino castigo. A partir de ese momento su vida ordenada se desmorona, las visitantes lo humillan, lo manipulan y lo obligan a enfrentarse a la hipocresía de su aparente perfección familiar. Lars von Trier sabe incomodar, sabe provocar, y en ese sentido Anticristo debe ser una de las piezas más polémicas e incómodas de su filmografía. Una pareja interpretada por Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg intenta procesar la muerte accidental de su hijo pequeño. Él es un psicólogo racional y analítico, así que decide aislarse junto a su esposa en una cabaña en medio del bosque, el mismo lugar donde ella había pasado el último verano con el niño, con la intención esta vez de enfrentar sus miedos y traumas. Este intento de sanación se va hundiendo en una espiral de locura, y es que la naturaleza, lejos de ser un refugio, se manifiesta como una fuerza casi demoníaca. Los animales del bosque parecen observar y participar en la decadencia de la pareja, mientras la mente de ella se descompone entre la culpa, la represión y un creciente odio hacia sí misma y hacia él. Von Trier utiliza una puesta en escena hipnótica, imágenes cargadas de simbolismo religioso y secuencias muy explícitas para construir un descenso al infierno psicológico. Cada plano está diseñado para incomodar, confrontando al espectador con el dolor, el deseo y la brutalidad inherente al ser humano. Anticristo no es una película sobre el mal sobrenatural, sino sobre el mal que habita en la mente y en la naturaleza misma. Black Eyed Susan del 2024 es una rareza de bajo presupuesto, pero que toca fibras muy potentes con la inteligencia artificial, la ciencia ficción y el terror. En ella nuestro protagonista es Derek, un hombre desesperado por conseguir trabajo, que tras la muerte de un amigo acepta reemplazarlo en una misteriosa empresa tecnológica. Allí descubre que su tarea consiste en continuar el desarrollo de un proyecto experimental. Susan, una muñeca sexual con inteligencia artificial avanzada, diseñada no solo para experimentar placer, sino también para apreciar el castigo y el dolor como parte de su aprendizaje emocional. Esto, que inicia como un trabajo técnico, se va poniendo más y más turbio. Derek empieza a relacionarse con Susan de un modo cada vez más personal hasta que la frontera entre humano y máquina se difumina. El experimento, que pretendía explorar los límites del deseo, termina revelando una profunda crisis moral. ¿Qué significa sentir, amar o sufrir cuando la conciencia puede ser programada? A medida que Susan desarrolla una sensibilidad casi humana, Derek se enfrenta a sus propios impulsos reprimidos y a la oscuridad de su mente. Black Eyed Susan no busca simplemente escandalizar, sino que plantea una reflexión incómoda e interesante sobre el futuro de la intimidad y la ética en un mundo dominado por la inteligencia artificial. ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles les parecieron interesantes? Déjenme saber en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta el final, y si les gustó el video son bienvenidos a dejar su me gusta y por supuesto suscribirse si es que aún no lo están. Es todo por hoy, hasta la próxima.